¿Alguna vez te han servido un plato de silencio, una despedida muda que lo cambia todo? Esa sensación, ese vacío que se instala cuando las palabras ya no alcanzan, cuando la única respuesta posible es un adiós sin aspavientos, es el corazón de esta historia. No hablamos de un adiós cualquiera, de esos que se desvanecen con el tiempo o se reemplazan con una llamada telefónica. Hablamos de una partida definitiva. Un punto de quiebre donde el peso de los años, de las responsabilidades, de las expectativas ajenas, se vuelve una carga insoportable. Imaginen a don Armando, un hombre de 88 años, cuyo México natal, ese crisol de olores a café recién hecho, a pan dulce tibio, a flores de cempasúchil en el altar de la abuela, se ha convertido en un paisaje de recuerdos que pesan más que el aire. El que ha visto nacer y morir generaciones, que ha construido un legado con sus manos callosas y su temple de acero, se encuentra en la encrucijada de su propia existencia. No es un acto de cobardía ni de desesperación ciega. Es, más bien, una afirmación de la voluntad, un último acto de soberanía sobre el propio ser. El bullicio de la ciudad, los ecos de las risas de sus hijos y nietos, el aroma familiar de su hogar, todo se desvanece en la perspectiva de lo que está por venir. Este no es un relato sobre la vejez y sus achaques, ni una elegía por un pasado glorioso. Es la crónica íntima de un momento de profunda introspección, un viaje al interior de un hombre que decide que el silencio puede ser un lenguaje más elocuente que 1000 discursos. Desde los rincones de su memoria, donde se agolpan las imágenes de un México vibrante y lleno de vida, hasta la soledad del camino que ahora emprende, don Armando nos invita a ser testigos de un proceso de resignación agridulce, de esa tenue esperanza que solo florece cuando uno se atreve a soltar amarras. Las texturas de sus manos arrugadas, que han acariciado el rostro de sus amores, que han trabajado la tierra y construido sueños, se convierten en el mapa de su vida, un mapa que ahora decide reescribir. El eco de sus pasos en el empedrado que ha recorrido miles de veces se mezcla con la luz tenue del amanecer. Un amanecer que, para él, representa no el final, sino un nuevo comienzo, elegido por él mismo. Es la fuerza silenciosa de un hombre que, al final de su largo trayecto, toma la decisión más radical de su vida, elegir su propio destino, dejando atrás no el olvido, sino un legado de valentía y la promesa tácita de que, incluso en la partida, hay una forma de renacer. Este es el umbral de una experiencia que nos confronta con nuestras propias decisiones, con el peso de nuestras vidas y la ineludible búsqueda de la autenticidad. La decisión de don Armando, esa partida silenciosa, no nace en un vacío existencial, sino que se gesta en la profunda comprensión de la entropía social, ese proceso natural por el cual los sistemas, incluyendo las relaciones humanas y las estructuras de vida, tienden a la desorganización y la pérdida de significado si no se revitalizan activamente. En sus 88 años, ha sido testigo de cómo incluso los lazos más férreos pueden erosionarse bajo el peso de la rutina, la falta de comunicación genuina y las expectativas no satisfechas, tanto propias como ajenas. A diferencia de un rompimiento ruidoso, lleno de reproches y confrontaciones, la elección de don Armando es una forma de preservar la dignidad, tanto la suya como la de aquellos a quienes deja, o más bien, a quienes se distancia. Es reconocer que, a veces, el mayor acto de amor o de respeto es permitir que cada uno siga su propio camino, sin el lastre de una presencia que ya no puede aportar plenitud. Pensemos en la metáfora de una planta que, al no recibir la luz adecuada ni los nutrientes necesarios, en lugar de marchitarse visiblemente, simplemente deja de crecer, de florecer y se resigna a un estado vegetativo. Don Armando, al percibir esa quietud en su propio jardín vital, opta por trasplantarse a un terreno desconocido,
con la esperanza de reencontrar las condiciones para un último brote. Profundizando en el contexto de su partida, es crucial entender que la vejez en muchas culturas, y particularmente en la mexicana, suele estar asociada con una mayor dependencia y una pérdida gradual de autonomía. Sin embargo, la decisión de don Armando subvierte esta narrativa. No es un hombre que busque la compasión o la asistencia, es un hombre que, al borde de la eternidad, reclama el derecho a la autogestión de su propia existencia. La despedida muda no es una ausencia de emoción, sino una canalización de emociones complejas, melancolía, gratitud, quizás un toque de rebeldía, hacia una acción deliberada. Es el reconocimiento de que hay capítulos en la vida que, por más que uno se aferre a ellos, han llegado a su conclusión natural. Imaginen la delicadeza con la que un artesano retira una pieza de un telar, sabiendo que esa hebra ya cumplió su función y que la continuidad del diseño requiere su separación. Don Armando actúa con esa misma precisión, retirándose de un tapiz vital que para él ya no puede tejerse con los hilos de su propia satisfacción. Esta elección, lejos de ser impulsiva, es el culmen de una reflexión profunda sobre el valor del tiempo restante y la búsqueda de una paz interior que ya no encuentra en su entorno familiar o social. Consideremos ahora las implicaciones de esta elección en el ámbito de la memoria y el legado. Al partir en silencio, don Armando evita la creación de un trauma o un resentimiento duradero en sus seres queridos. En lugar de dejar tras de sí la amargura de una confrontación, opta por un vacío que con el tiempo podría ser llenado por la comprensión y la aceptación. Es un legado de fortaleza silenciosa, una demostración de que la verdadera valentía no siempre reside en la confrontación directa, sino en la capacidad de tomar decisiones difíciles por el propio bienestar, incluso cuando éstas implican un sacrificio emocional. Pensemos en cómo ciertas melodías, al finalizar, dejan una resonancia en el aire, una huella auditiva que perdura incluso después de que las notas han cesado. La partida de don Armando es similar, un acto que, aunque concluya su presencia física en un lugar, deja una impronta imborrable en la psique de quienes lo conocieron, una huella que invita a la reflexión sobre la libertad individual y los límites del deber. El peso de los papeles, esa carga burocrática y social que a menudo se acumula con los años, representa las ataduras que él decide cortar, liberándose para seguir su propio camino, uno que él mismo ha delineado en la quietud de su decisión. Ahora, profundicemos en la complejidad de la decisión de don Armando, explorando las sutilezas de cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares moldean y a veces asfixian la autonomía individual en la tercera edad. Más allá de la mera dependencia física, existe una dependencia psicológica y emocional que puede volverse tan restrictiva como cualquier cadena. Don Armando, al elegir su camino, está respondiendo a una profunda necesidad de reafirmar su agencia, de demostrarse a sí mismo y al mundo que, incluso con el paso del tiempo, su voluntad sigue siendo la fuerza motriz de su existencia. Consideremos la dinámica de la sabiduría del anciano, ese rol culturalmente asignado que, si bien valioso, a menudo se convierte en una caja de cristal donde las opiniones y experiencias del mayor son escuchadas pero raramente influyen en las decisiones prácticas de su vida diaria. Él percibe que su voz, aunque respetada, ha perdido su capacidad de moldear su propio entorno. Un aspecto particularmente revelador de su partida es la forma en que desafía la noción de que la lealtad familiar exige un sacrificio perpetuo de la felicidad personal. En muchas sociedades latinoamericanas, el deber filial se interpreta como una deuda que nunca se salda, una cadena de favores y cuidados que se extiende hasta el último aliento. Don Armando, sin embargo, reconoce que una lealtad mal entendida
puede convertirse en una forma de esclavitud emocional. Al tomar su decisión, no está rompiendo lazos de afecto, sino redefiniendo la naturaleza de esos lazos. Es como si, en lugar de cortar la cuerda que lo une a su familia, la hubiera transformado en un hilo más fino y flexible, uno que permite el movimiento y la independencia sin romper la conexión intrínseca. Ahora piensen en cómo esto se manifiesta en las pequeñas interacciones cotidianas, las decisiones sobre dónde y cómo vivir, la gestión de sus finanzas, incluso la elección de sus actividades diarias. Cuando estas decisiones dejan de ser propias, cuando se convierten en el resultado de negociaciones, o peor aún, de imposiciones veladas, la identidad misma comienza a erosionarse. La partida de don Armando es una afirmación radical de su derecho a ser el arquitecto de sus últimos años. Además, es fundamental examinar el concepto de soledad elegida frente a la soledad impuesta. La soledad que podría sobrevenirle tras su partida no es la soledad del abandono, sino una soledad buscada activamente. Un espacio deliberadamente creado para la introspección y la autorreafirmación. Imaginen a un artista que se retira a un estudio aislado para dar vida a una obra maestra, no porque desprecie el mundo exterior, sino porque necesita un entorno libre de distracciones para concentrarse en su visión creativa. Don Armando, en su 88º año, emprende un viaje similar, no hacia la creación de una obra de arte tangible, sino hacia la culminación de su propia existencia, buscada en sus propios términos. Es una forma de autocuidado extremo, un reconocimiento de que, a veces, la única manera de nutrir el alma es aislarse de las demandas externas y reconectar con el propio ser interior. El peso de los papeles, en este contexto, representa no solo la burocracia, sino también las expectativas sociales que se le han adherido a lo largo de su vida, como capas de barniz que, si bien protegen, también ocultan la madera original. Profundizando en las implicaciones de su decisión, consideremos cómo esta acción puede ser interpretada como un acto de empoderamiento póstumo. Al partir en sus propios términos, don Armando evita la posibilidad de ser relegado a un rol pasivo en sus últimos momentos, una figura que es cuidada pero no vive plenamente. Él elige ser el protagonista de su propio final, dictando las condiciones de su partida y, en cierto modo, asegurando que su memoria no quede asociada a la fragilidad o la dependencia. Es un último gesto de control sobre su narrativa vital. Piensen en la diferencia entre una historia contada por un tercero que inevitablemente filtrará la experiencia a través de su propia perspectiva y una historia contada por el protagonista mismo. Don Armando, al irse, se asegura de que su capítulo final sea escrito por él. Esta elección, por radical que parezca, puede ser vista como un acto de profunda sabiduría, una comprensión de que la calidad de los últimos años de vida es tan importante, si no más, que la cantidad. Es un recordatorio de que la autonomía y la dignidad son derechos inalienables, incluso en la recta final de la vida. La huella que deja don Armando al partir no es solo la de un hombre que se va, sino la de un enigma que invita a la reflexión sobre la naturaleza del apego y la liberación. Pensemos en la compleja psicología del duelo, no solo para quienes quedan, sino para el propio individuo que se distancia. Al tomar esta decisión, don Armando no está huyendo de su pasado, sino reconfigurando su relación con él. Es un acto de autosanación, una forma de decir adiós a las cargas emocionales que, a pesar de los buenos momentos, han comenzado a pesar más que los recuerdos felices. Ahora consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en las relaciones familiares intergeneracionales, donde las expectativas de cuidado y reciprocidad pueden volverse un laberinto de obligaciones tácitas. El silencio de su partida, en este sentido, es un acto de liberación no solo para él,
sino también, paradójicamente, para aquellos que quedan al liberarlos de la carga de la preocupación constante o de la culpa latente que a menudo acompaña el cuidado prolongado de un ser querido. Además, es fundamental analizar la decisión de don Armando a través del prisma de la búsqueda de significado en las etapas finales de la vida. Cuando las rutinas diarias ya no ofrecen el mismo consuelo o propósito, surge la necesidad de redefinir el propio camino. Su partida no es un abandono de la vida, sino una búsqueda activa de un nuevo contexto vital, donde pueda reencontrar esa chispa de propósito. Imaginen a un explorador que, tras haber cartografiado un territorio conocido, decide adentrarse en lo desconocido, no por insatisfacción con lo ya explorado, sino por la insaciable curiosidad de descubrir lo que yace más allá del horizonte. Don Armando, con esa misma audacia, se embarca en una nueva etapa, donde las experiencias y las interacciones que elija serán las que verdaderamente le aporten significado. Tal vez busca un rincón donde el ritmo sea más pausado, o donde las conversaciones giren en torno a temas que resuenen con su alma, lejos de las preocupaciones cotidianas que han ido erosionando su vitalidad. Por otro lado, es pertinente examinar la decisión de don Armando como un acto de autocompasión radical. En un mundo que a menudo glorifica el sacrificio y la resistencia a ultranza, su elección de priorizar su propio bienestar en una etapa tan avanzada de la vida es un poderoso mensaje sobre la importancia de la dignidad y la paz interior. Pensemos en la diferencia entre un soldado que se queda en el frente hasta el último momento, incluso cuando la batalla está perdida, y otro que, reconociendo la futilidad de la lucha, decide retirarse para preservar su integridad. Don Armando, en su sabiduría de casi un siglo, elige la retirada estratégica, no por debilidad, sino por un profundo entendimiento de que la verdadera fortaleza reside en saber cuándo y cómo preservar el propio espíritu. Es un recordatorio de que el final de la vida no tiene por qué ser una batalla cuesta arriba, sino que puede ser un periodo de serena contemplación y de autogestión del propio destino. Asimismo, es crucial considerar la dimensión de la memoria colectiva y cómo la partida de don Armando reconfigura la narrativa que sus allegados construirán sobre él. Al irse en silencio, él les ofrece la oportunidad de recordar sus años de plenitud, su vigor, su capacidad de amar y ser amado, sin el peso de una despedida conflictiva o de un sufrimiento prolongado. Es como si, al partir, les regalara un álbum de fotos mentales lleno de momentos luminosos, en lugar de un último capítulo marcado por la dificultad. Ahora, piensen en cómo esta elección puede influir en las conversaciones futuras, en las anécdotas que se contarán, en el legado emocional que perdurará. Su silencio no es una ausencia de legado, sino una forma distinta de construirlo, una que prioriza la paz y el recuerdo positivo sobre la confrontación o la lástima. Es un acto de respeto hacia quienes lo rodean, permitiéndoles conservar una imagen íntegra y valiosa de su ser. Finalmente, la elección de don Armando puede ser vista como una manifestación de la libertad existencial en su forma más pura. En un mundo lleno de estructuras y expectativas, la capacidad de tomar una decisión tan fundamental sobre el propio curso de vida, especialmente en una etapa donde las opciones a menudo se perciben como limitadas, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Imaginen a un pájaro que, tras haber vivido toda su vida en una jaula, decide abrir las alas y volar hacia el cielo abierto, no porque la jaula fuera insoportable, sino porque anhela la vastedad del firmamento. Don Armando, con esa misma aspiración, se lanza hacia lo desconocido, impulsado por un deseo inquebrantable de vivir sus últimos días en sus propios términos, encontrando su propio horizonte.
Es un recordatorio de que la verdadera libertad no es la ausencia de ataduras, sino la capacidad de elegir conscientemente cómo y cuándo se desatan esas ataduras. La decisión de don Armando, esa partida silenciosa, se enmarca en un profundo cuestionamiento de la cultura del sacrificio que a menudo se impone a los adultos mayores, una presión implícita para que su existencia se defina casi exclusivamente por el servicio y el cuidado de los demás, incluso cuando sus propias necesidades vitales son relegadas a un segundo plano. Pensemos en cómo, en muchas familias, el rol del abuelo o la abuela se reduce a ser un cuidador secundario, un proveedor de cuidados gratuitos o un confidente pasivo, limitando su propia autonomía y la posibilidad de redescubrir pasiones o intereses personales. Don Armando, al elegir su propio camino, está rompiendo con esta expectativa, afirmando que su vida, incluso a su avanzada edad, le pertenece a él y no debe ser un apéndice de las necesidades o deseos de otros. Es como si, tras décadas de ser el pilar de una casa, decidiera que es hora de construir su propio refugio donde las paredes no estén definidas por las responsabilidades heredadas, sino por sus propias aspiraciones. Profundizando en este aspecto, es vital examinar cómo las estructuras sociales, a menudo sin mala intención, pueden crear un ambiente de dependencia sutil pero poderosa para las personas de la tercera edad. El exceso de ayuda o preocupación, por bien intencionada que sea, puede erosionar la autoconfianza y la sensación de competencia. Don Armando, al percibir que su capacidad de tomar decisiones autónomas se ve menguada por este exceso de cuidados, opta por un movimiento drástico para recuperar el control. Consideremos la metáfora de un jardinero que, tras años de que otros cuiden su jardín, decide volver a tomar las herramientas él mismo, no porque el cuidado anterior fuera inadecuado, sino porque la conexión personal con la tierra y el proceso de crecimiento es algo que solo él puede experimentar plenamente. Su partida es, en esencia, un retorno a la autogestión de su propio jardín vital. Además, la decisión de don Armando puede interpretarse como una respuesta a la sensación de invisibilidad social que a menudo experimentan las personas mayores. Cuando las conversaciones giran principalmente en torno a los jóvenes, sus logros y sus problemas, y los adultos mayores son relegados a oyentes pasivos, se puede generar un sentimiento de irrelevancia. Su partida silenciosa es una forma de afirmar su presencia y su agencia, de decir sin palabras, existo y mi vida tiene un valor intrínseco que no depende de la validación externa. Pensemos en cómo, en un coro, cada voz es esencial para la armonía general. Pero si una voz se silencia o se ignora, la música se resiente. Don Armando, al retirarse, busca un espacio donde su propia melodía pueda ser escuchada y apreciada en su totalidad, sin ser opacada por las voces más dominantes. Por otro lado, es fundamental considerar la perspectiva de la liberación de expectativas no cumplidas. A lo largo de una vida larga, es inevitable que surjan decepciones o que ciertos sueños queden postergados. Al llegar a una edad avanzada, la energía y el tiempo para perseguir esos anhelos pueden verse limitados. La partida de don Armando podría ser un intento de liberarse de esas expectativas, tanto las propias como las que otros proyectaron sobre él, para poder vivir los años que le quedan con una mayor autenticidad y paz. Imaginen a un viajero que, tras años de seguir rutas preestablecidas, decide desviarse del camino para explorar un paisaje que siempre le ha llamado la atención, aunque no esté en el itinerario original. Él está, en cierto modo, eligiendo su propia aventura final, sin la presión de cumplir con un plan de viaje que ya no le satisface. Es un acto de autorredención, de reclamar los últimos capítulos de su vida para escribir su propio guión.
El peso de los papeles, esa amalgama de documentos que certifican una vida vivida y que, paradójicamente, pueden llegar a convertirse en una jaula burocrática, adquiere una nueva dimensión cuando pensamos en la desvinculación voluntaria. No se trata solo de la herencia, las pensiones o los trámites de identidad, sino de la propia narrativa legal y social que uno ha construido. Al partir, don Armando no solo se libera de la carga física y emocional, sino también de la necesidad de seguir validando su existencia a través de estos soportes tangibles. Pensemos en cómo, a medida que envejecemos, nuestra identidad se vuelve cada vez más codificada en contratos, testamentos y certificados. Dejar atrás este entramado no es un acto de anulación, sino de reclaiming, la esencia más pura de su ser, aquella que existía antes de que los papeles se volvieran necesarios. Es como si, al irse, borrara la tinta para revelar el pergamino original, una verdad más profunda y personal. Además, es crucial considerar la dimensión psicológica de la liberación de las obligaciones tácitas. Más allá de los deberes explícitos, existen compromisos no verbalizados que se acumulan a lo largo de una vida. La expectativa de estar presente en ciertos eventos, de ofrecer consejo, de mantener vivas ciertas tradiciones familiares. Don Armando, al tomar su camino, se despoja de esta red invisible de deberes autoimpuestos o socialmente esperados. Es como si, tras años de ser el centro de gravedad para su entorno, decidiera convertirse en un satélite, manteniendo una órbita de afecto, pero sin la obligación de ser el punto de anclaje principal. Esta elección le permite quizás reconectar con una espontaneidad perdida, con la libertad de hacer aquello que realmente le nace, sin la sombra de la obligación. Asimismo, analicemos la partida de don Armando como un acto de reinvención radical, una afirmación de que la identidad no es un constructo fijo, sino un proceso dinámico y en constante evolución. En una etapa de la vida donde muchos asumen que la personalidad y los deseos están plenamente formados, él demuestra que la capacidad de transformarse y de buscar nuevas experiencias permanece intacta. Pensemos en cómo una vieja semilla, que parece dormida, aún conserva la energía latente para germinar y dar lugar a una nueva planta, diferente de la que la originó. Él, con esa vitalidad intrínseca, está eligiendo un nuevo terreno donde sus últimas semillas puedan florecer. Esta decisión desafía la noción de que la vejez es un periodo de declive inevitable y la reemplaza con la idea de una continua metamorfosis personal. Por otro lado, es pertinente examinar cómo esta decisión impacta la percepción del tiempo. Para don Armando, el tiempo que le resta ya no se mide en la acumulación de días o en la espera de eventos futuros, sino en la intensidad y la calidad de cada momento presente. Al liberarse de las ataduras del pasado y de las expectativas del futuro, se enfoca en el ahora con una agudeza renovada. Es como si el reloj, que antes marcaba el paso inexorable de los años, ahora se hubiera detenido, permitiéndole saborear cada instante. Esta perspectiva le otorga una libertad invaluable, la de vivir plenamente el presente, sin el lastre de las nostalgias o las ansiedades. Su partida es, en este sentido, un acto de apropiación del tiempo, convirtiéndolo de un medidor de vida a un lienzo para la experiencia vital. El abandono de los papeles, ese acto de desasirse de la identidad formal, abre la puerta a una exploración de la autenticidad que trasciende las convenciones. Don Armando, al desvincularse de los registros que lo definen ante la sociedad, emprende un viaje hacia su esencia más pura, aquella que existía antes de las cédulas, las escrituras y los certificados. Ahora, imaginen cómo esta desvinculación puede manifestarse en la vida cotidiana de alguien que busca reconectar con su verdadero ser. Quizás sea el olvido voluntario de fechas importantes,
no por desmemoria, sino por desapego a la tiranía del calendario. O tal vez sea la adopción de un nombre nuevo, uno que resuene con la personalidad que siempre quiso cultivar, libre de las connotaciones de su nombre de pila, cargado de años de expectativas ajenas. Pensemos en la libertad que emana de un artista que decide pintar sin someterse a las modas o a las críticas, creando únicamente por el placer intrínseco del acto creativo. Don Armando, de manera similar, se libera de la necesidad de validar su existencia a través de documentos, permitiéndose ser simplemente él mismo, sin filtros ni formalidades. Además, esta renuncia a los papeles puede interpretarse como una forma de rebelión contra el sistema de obsolescencia programada de la vida humana. En una sociedad que valora la juventud y la productividad, las personas mayores a menudo se enfrentan a la sensación de volverse obsoletas, de perder su utilidad y relevancia. Al desvincularse de los documentos que certifican su edad y su historial, Don Armando desafía esta narrativa, afirmando que su valor intrínseco no disminuye con el paso del tiempo. Es como si, en lugar de actualizar su software biológico y social, decidiera operar con un sistema operativo más elemental y puro, uno que no se rige por las fechas de caducidad impuestas. Consecuentemente, esta elección le permite redefinir su propósito, centrándose en la experiencia vivida y la sabiduría acumulada, en lugar de la capacidad de producir o consumir. Profundizando en la analogía de la semilla, su decisión representa el acto de desprenderse de la vaina protectora para permitir que el brote emerja con toda su fuerza. Los papeles, en este sentido, son la vaina que, si bien en su momento fue necesaria para la protección y el desarrollo, ahora limita la expansión y la expresión de la vida que aún late en su interior. Por consiguiente, al dejar atrás estos soportes formales, Don Armando se abre a la posibilidad de una regeneración inesperada, de un renacimiento personal que trasciende las etapas biológicas preestablecidas. Tal vez descubra talentos ocultos o reavive pasiones olvidadas, impulsado por la audacia de haber roto con las cadenas de su identidad legal. Asimismo, es crucial considerar la dimensión de la memoria como un espacio de creación y recreación, no solo de recuerdo pasivo. Al desvincularse de los registros documentales, Don Armando se empodera para ser el curador de su propia historia, seleccionando qué recuerdos priorizar y cómo reinterpretar los eventos pasados. Pensemos en la diferencia entre un historiador que se basa exclusivamente en fuentes primarias y uno que también incorpora interpretaciones y narrativas personales. Él, al liberarse de la rigidez de los documentos, se convierte en el historiador de su propia vida, capaz de darle el matiz y el significado que él elija. Esta libertad le permite quizás transformar los momentos difíciles en lecciones aprendidas y las alegrías en tesoros atemporales, construyendo una narrativa coherente y significativa para sus últimos años. Finalmente, esta renuncia a los papeles puede ser vista como un acto de profunda introspección, un retorno a la esencia del ser humano antes de ser categorizado y clasificado por la sociedad. Don Armando, al despojarse de las etiquetas, se permite redescubrir quién es más allá de su rol social, familiar o profesional. Es como si, tras años de ser un libro con un índice detallado, decidiera leer solo las páginas que verdaderamente le importan, aquellas que resuenan con su alma. Esta práctica de autoescaneo, libre de las influencias externas y las expectativas impuestas, le permite conectar con una sabiduría interior que quizás había estado adormecida bajo el peso de la rutina y las convenciones. Es un viaje hacia la autonomía existencial, donde la única autoridad que rige es la propia conciencia. El abandono de los papeles,
esa desvinculación voluntaria de las identidades formales abre la puerta a una exploración de la autenticidad que trasciende las convenciones sociales y las estructuras burocráticas. Don Armando, al desasirse de los registros que lo definen ante la sociedad, emprende un viaje hacia su esencia más pura, aquella que existía antes de las cédulas de identidad, los títulos de propiedad o los certificados de matrimonio. Ahora, imaginen cómo esta desvinculación puede manifestarse en la vida cotidiana de alguien que busca reconectar con su verdadero ser. Quizás sea el olvido voluntario de fechas importantes, no por desmemoria, sino por un desapego deliberado a la tiranía del calendario y los hitos impuestos. O tal vez sea la adopción de un nombre nuevo, uno que resuene con la personalidad que siempre quiso cultivar, libre de las connotaciones y las expectativas asociadas a su nombre de pila, cargado de años de historia familiar y social. Pensemos en la libertad que emana de un músico que, harto de interpretar partituras ajenas, decide improvisar una melodía completamente original, creando arte por el puro placer intrínseco del acto creativo. Don Armando, de manera similar, se libera de la necesidad de validar su existencia a través de soportes tangibles, permitiéndose ser simplemente él mismo, sin filtros ni formalidades que constriñan su ser. Por otro lado, esta renuncia a los papeles puede interpretarse como una forma de rebelión contra el concepto de obsolescencia programada de la vida humana, un fenómeno que afecta especialmente a las personas mayores en sociedades enfocadas en la juventud y la productividad. En este contexto, los adultos mayores a menudo se enfrentan a la sensación de volverse obsoletos, de perder su utilidad y relevancia social. Al desvincularse de los documentos que certifican su edad y su historial, don Armando desafía activamente esta narrativa, afirmando que su valor intrínseco no disminuye con el paso del tiempo ni con la pérdida de su capacidad productiva. Es como si, en lugar de buscar constantemente actualizar su software biológico y social para encajar en modelos predefinidos, decidiera operar con un sistema operativo más elemental y puro, uno que no se rige por las fechas de caducidad o los criterios de rendimiento impuestos por la sociedad. Consecuentemente, esta elección le permite redefinir su propósito vital, centrándose en la riqueza de la experiencia vivida y la sabiduría acumulada, en lugar de en la capacidad de producir bienes o servicios. Profundizando en la analogía de la semilla, su decisión representa el acto de desprenderse de la vaina protectora para permitir que el brote emerja con toda su fuerza y vitalidad. Los papeles, en este sentido, son la vaina que, si bien en su momento fue necesaria para la protección y el desarrollo inicial, ahora limita la expansión y la expresión de la vida que aún late en su interior. Por consiguiente, al dejar atrás estos soportes formales, don Armando se abre a la posibilidad de una regeneración inesperada, de un renacimiento personal que trasciende las etapas biológicas y sociales preestablecidas. Tal vez descubra talentos ocultos que nunca tuvo la oportunidad de explorar, o reavive pasiones olvidadas que yacían latentes bajo el peso de la rutina, impulsado por la audacia de haber roto con las cadenas de su identidad legal y socialmente construida. Asimismo, es crucial considerar la dimensión de la memoria como un espacio de creación y recreación activa, no solo de recuerdo pasivo o fidedigno. Al desvincularse de los registros documentales, que a menudo imponen una versión lineal y oficial de los eventos, don Armando se empodera para ser el curador de su propia historia. Él selecciona qué recuerdos priorizar, cómo reinterpretar los eventos pasados y qué significado atribuir a las experiencias vividas. Pensemos en la diferencia entre un historiador que se basa exclusivamente en fuentes primarias,
a menudo sesgadas y limitadas, y uno que también incorpora análisis críticos, narrativas personales y perspectivas diversas para construir una comprensión más completa. Él, al liberarse de la rigidez de los documentos, se convierte en el historiador de su propia vida, capaz de darle el matiz, la profundidad y el significado que él mismo elija. Esta libertad le permite quizás transformar los momentos difíciles en lecciones aprendidas valiosas y las alegrías en tesoros atemporales, construyendo una narrativa coherente y significativa para sus últimos años de existencia. Finalmente, esta renuncia a los papeles puede ser vista como un acto de profunda introspección y autodescubrimiento, un retorno a la esencia del ser humano antes de ser categorizado, etiquetado y clasificado por la sociedad. Don Armando, al despojarse de las etiquetas formales y los registros que lo definen ante el mundo, se permite redescubrir quién es él verdaderamente, más allá de su rol social, familiar o profesional. Es como si, tras años de ser un libro con un índice detallado y una portada impresa, decidiera leer solo las páginas que verdaderamente le importan, aquellas que resuenan con la verdad más íntima de su alma. Esta práctica de autoescaneo, libre de las influencias externas y las expectativas impuestas, le permite conectar con una sabiduría interior que quizás había estado adormecida bajo el peso de la rutina diaria y las convenciones sociales. Es, en última instancia, un viaje hacia la autonomía existencial, donde la única autoridad que rige y valida su ser es su propia conciencia, libre y soberana. La elección de don Armando de desprenderse de sus documentos personales no es un acto de olvido, sino una forma radical de reescribir su propia biografía, liberándola de las ataduras narrativas que la sociedad impone. Ahora, consideren cómo esta decisión se manifiesta en la práctica, al alejarse de la rigidez de los registros que dictan su edad cronológica. Quizás al llegar a un nuevo poblado, en lugar de presentarse con su nombre legal y su historial completo, opte por una presentación más elemental. Soy Armando y vengo de lejos. Este simple gesto le permite construir una identidad basada en el presente, en la persona que es en ese instante, en lugar de estar encasillado por un pasado documentado. Pensemos en la diferencia entre un árbol joven que se está desarrollando y uno viejo, cuyas anillas de crecimiento revelan su historia completa. Don Armando, al despojarse de sus anillas, elige ser percibido como un árbol en constante floración, cuya edad es menos relevante que su vitalidad actual. Adentrándonos más, esta desvinculación voluntaria de los papeles puede ser vista como un acto de soberanía sobre la propia narrativa vital, especialmente en contraste con la forma en que muchas personas mayores son representadas en los medios de comunicación o en las conversaciones cotidianas. Con frecuencia se les retrata como figuras pasivas, dependientes o definidas únicamente por sus dolencias. Don Armando, al eludir la necesidad de presentar sus credenciales, se niega a ser reducido a una categoría demográfica. En lugar de ser el anciano de 88 años con X condición, se presenta como Armando, un individuo con una historia que se está desarrollando en el presente. Consideren cómo, cuando uno se encuentra con un desconocido en un viaje, la primera impresión se basa en la interacción inmediata, no en un currículum vitae. Él está aplicando esa misma filosofía a su propia existencia, priorizando la sustancia sobre el soporte documental. Además, esta renuncia a la documentación formal puede ser entendida como una forma de sabotaje sutil contra el sistema de identificación biométrica y de control social que se ha ido expandiendo. Al no tener sus datos fácilmente accesibles, se convierte en una figura más esquiva, menos susceptible a ser rastreada o categorizada por sistemas automatizados. Piensen en cómo,
En la naturaleza, ciertas criaturas han desarrollado mecanismos de camuflaje o evasión para sobrevivir. Don Armando, con su propia forma de camuflaje social, se protege de una posible deshumanización inherente a la excesiva burocratización de la vida. Su partida, en este sentido, es también un acto de preservación de su individualidad en un mundo cada vez más estandarizado. Por otra parte, es relevante examinar cómo esta decisión impacta la percepción del legado. Al no dejar tras de sí una maraña de documentos que dictan su linaje y sus posesiones, don Armando libera a sus descendientes de la carga de gestionar una identidad legal compleja. En cambio, les lega una historia más etérea, centrada en los valores, las experiencias y el espíritu. Imaginen la diferencia entre heredar una casa con una hipoteca y todos los trámites asociados, y heredar una historia de resiliencia y amor. Él opta por legar la segunda opción, priorizando la transmisión de la sabiduría y la fortaleza emocional por encima de las posesiones materiales o los registros burocráticos. Este legado intangible, aunque más difícil de cuantificar, puede ser infinitamente más valioso y perdurable. Es una forma de decir lo que verdaderamente importa no se puede registrar en papel. La decisión de don Armando de prescindir de sus documentos personales, de esa identidad formal que lo ancla a un sistema de registro y control, no es meramente un acto de rebeldía contra la burocracia, sino una profunda meditación sobre la naturaleza efímera de la existencia humana y la búsqueda de un significado que trascienda las constricciones de la vida terrenal. Ahora, consideren cómo esta elección se manifiesta en la práctica, al alejarse de la rigidez de los registros que dictan su edad cronológica y su historial de vida. Quizás al llegar a un nuevo poblado, en lugar de presentarse con su nombre legal y su historial completo, opte por una presentación más elemental y despojada. Soy Armando y vengo de lejos. Este simple gesto le permite construir una identidad basada en el presente, en la persona que es, en ese instante, en lugar de estar encasillado por un pasado documentado que, si bien es parte de él, no define la totalidad de su ser. Pensemos en la diferencia entre un árbol joven que se está desarrollando y uno viejo, cuyas anillas de crecimiento revelan su historia completa, su edad y sus vicisitudes. Don Armando, al despojarse de sus anillas, elige ser percibido como un árbol en constante floración, cuya edad es menos relevante que la vitalidad y la frescura de sus hojas en el presente. Adentrándonos más en esta perspectiva, esta desvinculación voluntaria de los papeles puede ser entendida como una forma de sabotaje ético contra el sistema de identificación biométrica y de control social que se ha ido expandiendo de manera exponencial en nuestra era. Al no tener sus datos fácilmente accesibles para ser rastreados o catalogados por sistemas automatizados, se convierte en una figura más esquiva, menos susceptible a la categorización y, en última instancia, a una posible deshumanización inherente a la excesiva burocratización de la vida moderna. Piensen en cómo, en el reino animal, ciertas criaturas han desarrollado mecanismos de camuflaje o evasión para sobrevivir en entornos hostiles. Don Armando, con su propia forma de camuflaje social, se protege de una posible deshumanización que surge de la estandarización y la categorización excesiva de los individuos. Su partida, en este sentido, es también un acto de preservación de su individualidad única, en un mundo cada vez más homogéneo y regido por algoritmos. Además, esta renuncia a la documentación formal puede ser interpretada como un acto de soberanía sobre la propia narrativa vital.
especialmente en contraste con la forma en que muchas personas mayores son representadas en los medios de comunicación o en las conversaciones cotidianas. Con frecuencia se les retrata como figuras pasivas, dependientes o definidas únicamente por sus dolencias físicas o su historial médico. Don Armando, al eludir la necesidad de presentar sus credenciales o su historial médico, se niega a ser reducido a una mera categoría demográfica o a un conjunto de síntomas. En lugar de ser el anciano de 88 años con X condición, se presenta simplemente como Armando, un individuo con una historia rica y compleja que se está desarrollando activamente en el presente. Consideren cómo, cuando uno se encuentra con un desconocido en un viaje o en un nuevo entorno, la primera impresión y la construcción de una conexión se basan en la interacción inmediata y en la personalidad que se despliega, no en un currículum vitae o un expediente previo. Él está aplicando esa misma filosofía a su propia existencia, priorizando la sustancia del ser sobre el soporte documental que lo define formalmente. Por otra parte, es relevante examinar cómo esta decisión impacta la percepción del legado que uno deja atrás. Al no dejar tras de sí una maraña de documentos que dictan su linaje, sus posesiones materiales o sus afiliaciones sociales, don Armando libera a sus descendientes de la carga de gestionar una identidad legal compleja y en ocasiones conflictiva. En cambio, les lega una historia más etérea y profunda, centrada en los valores que cultivó, las experiencias que atesoró y el espíritu indomable que lo caracterizó. Imaginen la diferencia entre heredar una casa con una hipoteca, una serie de trámites burocráticos y la obligación de mantenerla según ciertas normativas, y heredar una historia de resiliencia, de superación de adversidades y de amor incondicional. Él opta por legar esta segunda opción, priorizando la transmisión de la sabiduría acumulada y la fortaleza emocional por encima de las posesiones materiales o los registros burocráticos, que a fin de cuentas son transitorios. Este legado intangible, aunque más difícil de cuantificar en términos económicos, puede ser infinitamente más valioso y perdurable en el tiempo. Es una forma de decir, de manera tácita, lo que verdaderamente importa en la vida, lo esencial de mi ser, no se puede registrar en papel ni se puede medir con dinero. Al tejer los hilos de esta profunda exploración, emerge un tapiz donde la autonomía y la esencia del ser humano se entrelazan de maneras inesperadas, configurando una visión más nítida de la libertad individual. La vida, en su complejidad, nos presenta encrucijadas donde las convenciones sociales y las expectativas personales colisionan, invitándonos a reconsiderar el verdadero significado de la plenitud. En esta confluencia de ideas, se percibe cómo las decisiones trascendentales no siempre se anuncian con estruendo, sino que a menudo germinan en la quietud de la reflexión íntima, transformando el paisaje interior y, por ende, el curso de la existencia. El peso de las experiencias, de los vínculos y de las estructuras que nos definen, al ser confrontado con la ineludible búsqueda de la autenticidad, nos impulsa hacia horizontes donde la propia voluntad se erige como brújula. Al virar hacia la perspectiva final, es palpable cómo las capas de la vida, desde las más tangibles hasta las más etéreas, convergen para revelar la intrincada danza entre el ser y su entorno. La resonancia de las elecciones, incluso aquellas que parecen desvincularnos de lo conocido, moldea la esencia de nuestra trayectoria, invitándonos a contemplar la profundidad de nuestro propio ser y la libertad que reside en la autodefinición. El eco de la partida de don Armando resuena más allá del simple adiós. Es un himno a la autodeterminación en la madurez, una afirmación de que la vida, hasta el último aliento, es un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de la propia voluntad.
Su decisión de soltar los papeles, esa intrincada red de identificaciones y expectativas que nos anclan a la realidad social, no es un acto de huida, sino una profunda inmersión en la esencia del ser, un retorno a la autenticidad pura que reside en el corazón de cada uno de nosotros. Al despojarse de las etiquetas que la vida nos impone, don Armando se reinventa, no como un hombre que se desvanece, sino como uno que florece en la independencia, eligiendo su propio camino hacia la serenidad y el significado en la cresta de sus años. Esta crónica nos invita a desmitificar la vejez, no como una etapa de declive o dependencia, sino como un período de potencial inexplorado, donde la sabiduría acumulada se convierte en la herramienta para forjar un destino propio. La valentía de don Armando no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él, de priorizar la paz interior sobre la comodidad de lo conocido. Su silencio, esa despedida muda, es en realidad un discurso elocuente sobre la libertad, sobre el derecho inalienable a ser el arquitecto de los propios últimos capítulos, a escribir la historia no con tinta de obligación, sino con la savia de la propia existencia. En cada arruga de sus manos, en cada paso que dio hacia lo desconocido, se esconde una lección sobre la autenticidad y la importancia de escuchar la voz interior, esa guía sutil pero persistente que nos llama a vivir en nuestros propios términos. La verdadera práctica comienza ahora, la de reconocer nuestra propia capacidad para redefinir nuestro camino, para honrar nuestras necesidades más profundas y para atrevernos a soltar aquello que ya no nos sirve, abriendo así espacio para un nuevo amanecer personal y radiante. La vida, en su infinita generosidad, nos ofrece la oportunidad de ser los autores de nuestra propia narrativa. Y la partida de don Armando es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para tomar el pincel y pintar el cuadro que siempre soñamos.